Universidad Tecnológica de Tabasco, División de Química. Análisis instrumental 2. Exposición de los diagramas TGA. Integrantes del equipo: Viviana Almeida Hernández, Antonio Martínez Hernández, Irving Manuel García Torres, Carlos Arturo Brown Pérez, Cristel Fernanda Villegas Gómez. Tercer cuatrimestre, Grupo B. Mi nombre es Viviana Almeida Hernández y para comenzar con esta exposición tenemos la introducción, que nos dice que un análisis térmico comprende el estudio de la evolución de las propiedades de una muestra o compuesto cuando es sometido a un calentamiento a altas temperaturas, por lo que en esta exposición hablaremos de la termogravimetría, en la cual incluiremos lo que son los instrumentos y los diagramas TGA. Un análisis térmico es un grupo de técnicas en la que se mide una propiedad física de una sustancia y o de sus productos de reacción en función de la temperatura, mientras la sustancia se somete a un programa de temperatura controlada. La importancia del análisis térmico es en procesos de control de fabricación como cerámicos, metales y polímeros, y también en la investigación de productos industriales. Las propiedades finales de un material dependen de las condiciones de fabricación de un producto y de su historia y tratamiento térmico. El análisis térmico es utilizado ampliamente en el área petrolera, de polímeros, farmacéutico, químicos, metales, textiles, entre otros. En esta gráfica podemos apreciar el porcentaje en cada una de estas áreas. En el siguiente esquema podemos apreciar las técnicas del análisis térmico y la propiedad medida. Por ejemplo, tenemos la termogravimetría, que mide lo que es la masa, el análisis térmico diferencial, la temperatura, la colorimetría diferencial de barrido, la entalpía y el análisis electrotérmico, conductividad eléctrica. En esta exposición solo nos basaremos en lo que es la termogravimetría. El método termogravimétrico registra el cambio de masa de una muestra colocada en función de la temperatura o del tiempo al ir aumentando la temperatura de la muestra. El resultado se reporta en pérdida del porcentaje de masa en función del tiempo y se llama termograma o curva de descomposición térmica. Una característica fundamental de la termogravimetría es que solo permite detectar procesos en los que se produce una variación de pesos, tales como descomposición, sublimaciones, reducción, desorción, absorción, entre otras, mientras que no permite estudiar procesos como fusiones o transiciones de fase. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arturo Brown Pérez. Les voy a hablar de la termobalanza. ¿Qué es la termobalanza? Es un dispositivo preparado para medir simultáneamente el peso de una muestra y la temperatura a la que se somete. Además, ha de ser capaz de calentar a una velocidad determinada de 1 a 200 grados centígrados por minuto. También puede controlar la atmósfera a la que se somete una muestra y adquirir datos de peso o fracción peso. Ejemplo de gráfica TGA con oxalato de calcio monohidratado. En el inicio de la gráfica podemos apreciar que comienza con un 100% en peso, ya que al ser un proceso de pérdida en peso se comienza con el porcentaje máximo. De lo contrario, si se ganara peso, comenzaría en 0%, ya que lo que se mide es la variación de peso. En este ejemplo se trabajó con oxalato de calcio monohidratado, y se puede apreciar cómo se reduce el porcentaje de peso conforme se gana temperatura. En la primera etapa pierde todo el contenido de agua y deja de ser monohidratado. En la segunda etapa pierde el monóxido de carbono y pasa a ser carbonato de calcio. Y en la última etapa pierde el dióxido de carbono y se transforma en óxido de calcio, para quedar finalmente estable hasta los 1000 grados centígrados.
Ahora vamos a hablar de la balanza. ¿Cuáles son los componentes de la balanza? Tenemos en el A, brazo, B, copa y soporte de la muestra, C, controlador de peso, D, lámpara y fotodiodos, E, bobina, F, imán, G, control amplificador, H, calculador de tara, I, amplificador y J, registro. Características y funcionamiento de la balanza. En ella se asegura que la muestra permanezca siempre en la misma zona del horno, independientemente del cambio de masa. La desviación del brazo de la balanza del punto nulo se utiliza un dispositivo electro-óptico con un obturador unido al extremo del brazo. El movimiento del brazo altera la intensidad de la luz que llega a la fotocelda y esta señal amplificada se utiliza para restaurar la posición del brazo en su punto nulo, al mismo tiempo que sirve como medida de cambio de masa. La sensibilidad de pesada de la balanza está relacionada con su tara máxima, así que para valores máximos de carga de 1 gramo se obtiene sensibilidades de 1 microgramo. La señal eléctrica de salida se transforma en una curva termogravimétrica. Como ya se mencionó antes, la termobalanza es un dispositivo preparado para la medida simultánea del peso de una muestra y la temperatura a la que se somete. Por lo tanto, consta de un horno también. Tiene la capacidad de alcanzar una temperatura superior a 100 o 200 grados Celsius a la deseada de trabajo. También dispone de una amplia zona de calentamiento homogéneo. Puede alcanzar la temperatura deseada de inicio tan rápido como sea. No afecta al mecanismo de la balanza por radiación o convección. Pueden variar las velocidades de calentamiento o enfriamiento del horno desde aproximadamente 0 hasta valores tan elevados como los 200 grados Celsius por minuto. Tiene la capacidad de controlar la atmósfera a la que se somete la muestra y de adquirir los datos de temperatura, tiempo y peso mediante un registrador u ordenador. Las temperaturas máximas de los hornos dependen del material con que están fabricados. Podemos decir que existen 3 tipos de hornos. El primero es un horno de platino que nos permite alcanzar temperaturas de hasta 1400 grados Celsius. El segundo es uno elaborado con rodio que permite alcanzar temperaturas de hasta 1800 grados Celsius. Y el último es de wolframio que nos permite alcanzar temperaturas de hasta 2800 grados Celsius. Las temperaturas a las que se someten las muestras deben ser de 100 a 200 grados Celsius menores que la temperatura máxima del horno, esto con la finalidad de no estropearlo. El calentamiento se produce por medio de resistencias eléctricas. El control de la temperatura mediante uno o varios termopares y el peso se mide con una balanza. Podemos decir que la precisión de los datos registrados pueden verse comprometidos por la zona caliente del horno que no sea uniforme, que el portamuestras debe estar situado en la zona del horno. Algunas balanzas son capaces de corregir la posición del portamuestras conforme la muestra pierde el peso, pero no todas tienen esta acción de corrección. Las radiaciones emitidas por el horno no pueden o no deben afectar la cámara de la balanza y la sensibilidad proporcional al peso de la muestra es indispensable. Por medio de un microordenador, la corriente es amplificada del fotodiodo y se recoge y es transformada en información sobre la masa o pérdida de masa en el sistema para adquirir los datos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Martínez Hernández y yo les voy a hablar acerca de la preparación de muestras. En general, la preparación de una muestra para realizarse por medio del análisis termogravimétrico no conlleva dificultades. Como podemos ver en la siguiente figura, esta nos muestra un esquema sobre la manipulación de muestra para situarla en el interior del horno de la balanza termogravimétrica. Se adiciona una cantidad relativamente pequeña de muestra sobre una cápsula de platino y ésta se suspende mediante un soporte de un alambre en forma de gancho, quedando finalmente en el interior del horno, que a su vez está aislado del exterior mediante un tubo de vidrio. La propia termobalanza se
se utiliza para pasar la masa inicial de muestra. Si hablamos acerca de la preparación de muestra a atmósfera de medida y control de temperatura, estas muestras deben de ser de igual composición, ya que exhiben diferentes comportamientos térmicos de dependencia de la preparación de las muestras. Existe diferencia al calentar un sólido en forma de cristales individuales o como polvo en masa. No es conveniente trabajar con grandes cantidades de masa, ya que la temperatura en la misma no resulta homogénea. Trabajar con cantidades pequeñas de masa protege el aparato de explosiones o deflagraciones fortuitas. La muestra, siempre que sea posible, se debe de preparar de forma dispersa y uniforme en el contenedor, con lo que esto facilita el desprendimiento de gases de la misma. A presión atmosférica se puede trabajar con un flujo dinámico con las ventajas: 1. Reduce la condensación de los productos de reacción en las partes más frías del mecanismo de pesada. 2. Limpia los productos corrosivos. 3. Minimiza reacciones secundarias. Y 4. Actúa como refrigerante para el mecanismo de la balanza. La temperatura de la muestra normalmente ocurre con retraso respecto a la temperatura del horno y, por tanto, la temperatura de muestra no puede ser medida rápidamente sin que se interfiera el proceso de pesada. La medida de la temperatura se suele hacer por un termopar de platino y a veces se utilizan dos para controlar de manera independiente la temperatura del horno y temperatura de la muestra. El control de la temperatura se regula mediante programadores especiales que permiten un amplio rango de velocidades de calentamiento, desde fracciones de grado a 1000 grados Celsius por minutos. El siguiente tema es control del instrumento y análisis de los resultados. Pues bien, la temperatura registrada en un termograma es idealmente la temperatura real de la muestra. Esta temperatura puede, en principio, obtenerse introduciendo un pequeño termopar directamente en la muestra. Sin embargo, este procedimiento rara vez se sigue debido a las posibles descomposiciones catalíticas de las muestras, a las potenciales contaminaciones de las mismas y errores de pesada que provienen de las terminaciones del termopar. Debido a estos problemas, las temperaturas registradas se miden generalmente con un pequeño termopar localizado lo más cerca posible del contenedor de la muestra. Las temperaturas registradas dan entonces la temperatura real de la muestra. Las termobalanzas modernas de hoy en día utilizan normalmente un ordenador para el control de la temperatura, el cual es capaz de comparar automáticamente el potencial de salida del termopar con una tabla que relaciona potenciales con temperaturas que se almacena en la memoria RAM. El microordenador utiliza la diferencia entre la temperatura del termopar y la temperatura especificada para ajustar el potencial del calentador. Utilizando este método es posible alcanzar una concordancia excelente entre el programa de temperaturas y la temperatura de la muestra. La reproducibilidad típica de un programador concreto es de más o menos 2 grados Celsius en todo el intervalo de operación del instrumento. Buenas tardes, mi nombre es Irving Manuel García Torres. Yo le voy a explicar acerca de la termogravimetría, sus aplicaciones y algunos ejemplos, en el cual comenzaremos remontando que la termogravimetría nos ayuda a conocer el rango de estabilidad térmica de los materiales. Eso nos quiere decir como problemas de los peligrosos de almacenamiento de explosivos, los periodos de vigencia de los fármacos e inclusive las condiciones de secado de tabaco y cultivo. Al igual,
podemos conocer mediante el uso de una atmósfera de aire u oxígeno las condiciones en que se oxidan los metales o se degradan los polímeros. Esto quiere decir que una vez que la curva TG de materiales complejos, minerales y polímeros, pues sabemos que no son fáciles de interpretar. Sin embargo, se utilizan como patrones de identificación que constituyen una base de datos. Esto quiere decir que cada vez que nosotros o alguien haga una interpretación o un análisis de algún polímero o algún mineral, ya vamos a tener un antecedente en el cual podríamos interpretar para la aproximación, dependiendo de lo que queramos conocer de este dato. Bueno, tenemos en la figura 6.6 encontramos una curva de termogravimetría del compuesto del sulfato de cobre con 5 moléculas de agua. Quiere decir que al momento que estos dos productos se encuentran con una temperatura de 100 grados, siguen conservando las mismas propiedades, las mismas moléculas, pero al aumentar a una temperatura aproximada de 230 grados, el sulfato de cobre sigue conservándose. Sin embargo, el agua pierde 2 moléculas, quiere decir que tenemos el sulfato de cobre y tenemos 3 moléculas de agua. Como vayamos aumentando la temperatura, las moléculas del agua se van a ir evaporando. Eso quiere decir que al grado de aproximado de 300 grados centígrados, el agua solamente va a contener una molécula. Cuando llega a los 500 grados, solamente encontramos lo que es el sulfato de cobre. Esto quiere decir que encontramos una cristalización de lo que es el sulfato de cobre, que esto nos ayuda que a partir de cierta cantidad de agua que tengamos combinada con el sulfato de cobre, a los 500 grados aproximadamente, tendremos simplemente el sulfato de cobre. Bueno, entonces la termogravimetría se aplica en estudios de descomposición y estabilidad térmica, estudios composicionales, determinación de pureza, determinación de contenido en humedad, materiales volátiles, cenizas y carbono fijos, al igual que el estudio de gasificación de muestras carbonosas y el estudio cinético. Continuando, encontramos también lo que es el análisis térmico diferencial. Bueno, este análisis lo que hace es que nos da la determinación de cambios de fase, fusión, cristalización, sublimación, cristal A, cristal B, reacciones químicas, desorción. Bueno, en el caso de la calorimetría diferencial de barrido, se puede obtener información relacionada con la temperatura y cambios de entalpía a los que ocurren los fenómenos térmicos, en los cuales encontramos una gráfica acerca de lo que es el vidrio. En este caso, sabemos que dentro del diagrama estamos encontrando lo que es una calorimetría, un calor que es endotérmico. Esto nos quiere decir que a cómo va la temperatura, estas curvas nos van a decir ciertos parámetros. Cuando encontramos la temperatura, encontramos varias transiciones, como la transición del vidrio, como encontramos también cuando se derrite, la cristalización, inclusive la oxidación del mismo cristal y la degradación del mismo. Bueno, esto fue hablando de un área muy general. Dentro de cada una de estas áreas podemos corroborar que cuando encontramos dentro de un diagrama de análisis diferencial de barrido, las puntas
cuando van hacia abajo, quiere decir que está habiendo una energía calorífica endotérmica, y cuando la punta es hacia arriba es exotérmica. Esto es lo que nos trata de decir el diagrama que encontramos. Bueno, y con esto podemos decir también que la última gráfica es más fácil, podemos comprobar más rápido lo que es el análisis. ¿Por qué? Porque ya tenemos una tabla en la cual se puede observar en qué rango puede encontrarse, qué tanta cristalización tiene de cierto componente, por ejemplo en un polímero, cuánta concentración de polímero contiene ese plástico, en la cual también nos ayuda a saber cuál es la calidad del material que se está analizando. Bueno, y con esto concluimos todo. La última diapositiva que encontramos, podemos ver la bibliografía en la cual nos basamos para esta exposición, y esperemos que sea de su agrado. Gracias.